lugar en el mundo donde la vida es dura es en este país. Acá la mayor parte del territorio es puro desierto, con un sol que te cocina la cabeza y temperaturas que llegan a los 50 grados sin problemas. No hay mar, no hay ríos importantes y la agricultura es casi inexistente, porque todo depende de lluvias que son cada vez más raras. La gente sobrevive como puede en aldeas donde no hay ni agua corriente ni electricidad, y donde conseguir comida es una lucha de todos los días. Para colmo, este país no solo tiene que pelear contra la naturaleza, sino que tiene que pelear consigo mismo. Golpes de Estado, gobiernos que duran menos que un suspiro y una corrupción tan metida en el sistema que hasta las ayudas internacionales se evaporan antes de llegar a la gente que realmente la necesita. Encima, el que no se muere de hambre o sed tiene que lidiar con el miedo en las fronteras, porque hay grupos extremistas que secuestran, atacan y aterrorizan a poblaciones enteras, haciendo que muchas familias tengan que huir y dejarlo todo atrás. No es casualidad que el turismo en este país sea prácticamente inexistente. ¿Quién en su sano juicio querría meterse en un lugar donde el clima es un infierno? Los caminos son intransitables y el riesgo de cruzarse con un grupo armado es altísimo. Pero lo más increíble de todo es que en medio de este panorama tan desolador, la gente sigue teniendo hijos a un ritmo desenfrenado, al igual que pasa en prácticamente todos los países africanos. Este país tiene la tasa de natalidad más alta de todo el planeta, entre 7 y 8 hijos por mujer en promedio. Obviamente hay algunas que tienen menos y otras que tienen mucho más. Esto significa más bocas por alimentar, más chicos sin escuelas, más gente peleando por los pocos recursos que hay, y la educación sexual obviamente es nula, por eso se llega a este punto. Es un círculo vicioso del cual parece imposible salir. Pero este país no siempre fue el desastre que hoy en día es. Hace siglos fue parte de rutas comerciales que cruzaban el desierto, donde las caravanas cargadas de oro, sal y especias pasaban de un lado para el otro, conectando África con el resto del mundo. En aquel entonces, la gente de esta región tenía una cultura rica, con grandes ciudades llenas de mercaderes y estudiosos, pero todo eso quedó en el pasado. Hoy lo que hay es un país que parece haber sido olvidado por la historia y abandonado a su suerte. Lo único que crece acá es la miseria. Imagínate vivir en un lugar donde la mitad de la gente no sabe leer ni escribir porque simplemente no hay suficientes escuelas y las pocas que existen están en condiciones deplorables. Hay aulas sin techo, sin sillas, sin libros y lo peor de todo, sin maestros, porque muchos prefieren irse a buscar algo mejor en otro lado. Pero la falta de educación es solo una parte del problema. La salud es otro desastre. Acá enfermarse puede ser prácticamente una sentencia de muerte. Los hospitales no tienen medicinas, las ambulancias casi no existen y muchas personas tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a un centro de salud que probablemente ni siquiera tenga un médico disponible. La malaria, el cólera y la desnutrición hacen estragos en la población y como si fuese poco, la esperanza de vida es una de las más bajas del mundo. La gente acá no llega a vieja y no por elección. Es porque el país, el sistema y las condiciones le juegan en contra desde el momento en que nacen. Y lo peor es que en medio de todo esto, los políticos que deberían estar buscando soluciones están demasiado ocupados robando lo poco que hay. La corrupción es tan bestial que cualquier ayuda internacional que entra, en lugar de ir a hospitales, escuelas, infraestructura, termina en los bolsillos de unos pocos. Hago una pausa para comentarte sobre el laboratorio. ¿Qué es el laboratorio? Es el mejor método que he creado de comparación entre países, entre ciudades. Es el método que he utilizado en mi vida para ir eligiendo los países en los cuales nos fuimos moviendo, ya sea de turismo como también para sentarnos. También lo he usado en el pasado para elegir el departamento cuando estábamos en duda entre varios, pero lo más importante de todo es que te da la tranquilidad. Porque a través del método no es que te dice el mejor país para vos es esto. Vos elegís cuál termina siendo el país en base al análisis con el método llamado laboratorio que he creado. Lo fui perfeccionando durante muchos años con la ayuda de otras personas que se lo iban mostrando y me iban dando indicaciones, detalles que me iba dando cuenta después. Hoy en día está súper profesionalizado a un nivel que no te da una idea de lo que es dentro. Con una serie de videos y plantillas que te voy compartiendo dentro, podés establecer las categorías de acuerdo a lo que vos tengas. Por ejemplo, ¿tenés pasaporte europeo o no tenés pasaporte europeo? ¿Buscás un lugar con salarios altos o buscás un lugar con salarios bajos? Es decir, de acuerdo a las preferencias de cada uno, para vos es importante el clima, pues capaz que para esa persona no. Pero ojo, porque para vos es importante el clima y para tu vecino también, pero vos preferís calor y tu vecino prefiere el frío. Entonces, en definitiva, hay
un universo de posibilidades, ya sea de las cosas con las que uno cuenta. Unas personas quieren viajar con hijos, otros viajan en pareja, otros viajan solo. Así como también las preferencias de cada uno, como puse el ejemplo del clima. A través del laboratorio yo te voy a ir guiando paso a paso para que puedas hacer un análisis específico y que vos mismo te des cuenta de algo que en este momento no te estás dando cuenta. ¿Cuál es el mejor país? Tanto para que puedas ir de turismo como para que puedas ir a vivir. Y si ya sabes el país pero estás en duda entre la ciudad, el laboratorio es el método para vos. Debajo te dejo más información y recordá que es un pago único y acceso de por vida. Seguimos ahora con el video. El agua, algo que en muchos países se da por sentado, acá es un lujo. Conseguir agua potable puede significar caminar horas bajo un sol insoportable hasta poder llegar a un pozo, que con suerte está sin contaminar, porque si no, te la estás jugando a agarrarte cualquier enfermedad. ¿Ducharte todos los días? Olvídate. Acá la gente aprovecha el agua de lluvia cuando pueden y cuando no tienen que racionar cada gota de agua como si fuese oro líquido. Lo más irónico de todo es que este país tiene un río muy importante que atraviesa todo su territorio, pero el problema es que no hay infraestructuras para poder aprovecharlo. No hay represas, no hay sistemas de purificación eficientes, no hay prácticamente nada. Entonces, mientras en otros lugares del mundo el agua potable llega a todas las casas con solo abrir la canilla, acá la mayoría de la gente ni siquiera sueña con eso. Ya ha normalizado esta situación. Y si el agua es un drama, la comida no se queda atrás. La agricultura es mínima, porque con este clima y este suelo, hacer crecer algo es casi imposible. No hay acceso a la tecnología ni fertilizantes modernos, así que la mayoría sobrevive con lo poco que pueden cosechar a mano. Y como no hay industrias que generen empleo, la gente no tiene plata para importar alimentos de otros países. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Desnutrición a niveles escandalosos. Es común ver chicos con los huesos muy marcados, con panzas hinchadas por falta de nutrientes y familias que tienen que malvender su ganado o cualquiera de sus pertenencias para poder comprar algo de arroz o harina. Y ahora hay que hablar de otro factor que hace un ratito te había comentado, el calor. Y no quizá calor como por ahí estás acostumbrado en tu país. Acá las temperaturas pueden llegar hasta incluso 50 grados. Y a esto hay que sumarle tormentas de arena que por momentos cubren todo, haciendo casi imposible que puedas salir de tu casa. En las aldeas más aisladas, donde la vida ya es un infierno por la pobreza, el clima es otro enemigo que empuja a la gente a la desesperación. Encima no te olvides que esta gente no tiene acceso a la electricidad. Por lo tanto, ni siquiera pueden prender un ventilador viejo como para poder aliviar un poco este calor sofocante. Y de noche la oscuridad es total, porque la red eléctrica solo llega a una fracción ínfima de la población. Pero ellos no lo toman como algo grave, porque ya se han acostumbrado. Para ellos vivir sin luz es completamente normal. Con estas condiciones, no sorprende que muchas personas quieran irse, pero escapar de este país no es nada fácil. Los caminos son pésimos, los costos de viaje son imposibles para la mayoría de la población y encima los que intentan cruzar las fronteras se arriesgan a ser secuestrados por grupos criminales. No hay escapatoria fácil en este infierno y los que se quedan tienen que pelearla todos los días con lo poco que tienen. Si todo esto que te conté suena desesperante, espera a que te cuente ahora cómo funciona el sistema político. Acá los gobiernos caen más rápido que una ficha de dominó. Golpes de estado, militares tomando el poder y promesas vacías son la rutina de cada década. Es como si el país estuviera atrapado en un bucle, en un loop infinito, donde cada vez que parece que algo va a mejorar, viene otro grupo de oportunistas y lo tira todo abajo. Los políticos que llegan al poder no se preocupan por sacar adelante a la gente. Lo único que les importa es robar el máximo posible antes de que lo saquen a patadas. ¿Y qué hacen mientras tanto? Se reparten el poder entre amigos. Se quedan con todos los fondos de la ayuda internacional. Por eso siempre decimos que las ONG y los organismos internacionales no sirven para nada. Por muchos motivos, este es uno de ellos. Y otra cosa que hacen los políticos es blindarse, protegerse con el ejército que está bancado, que está cometeado, sobornado por ellos, como para asegurarse de que no los saquen del poder antes de tiempo. Algo que también es muy común en otros países de África. La policía y el ejército, en teoría, deberían proteger a la población, pero en la práctica son un peligro más. Los sobornos están a la orden del día, y si no tenés plata para pagar, podés terminar en el medio de un lío sin sentido. La justicia no existe. Los ricos y poderosos hacen lo que quieren, y los pobres simplemente sobreviven como pueden. Encima, en las zonas más alejadas del país, el gobierno ahí directamente no tiene control. Esas regiones están dominadas por grupos extremistas que se dedican a secuestrar gente, atacar aldeas y sembrar terror. ¿Qué hace el gobierno? Nada.
porque no tienen ni los recursos ni el interés para meterse en ese tipo de territorios. Pero eso no es todo. Imagínate una persona común de este país tratando de llevar una vida normal. ¿Querés poner un negocio, abrir un local o simplemente trabajar sin problemas? Bueno, acá olvídate, los impuestos son absurdos, que obviamente no se ven reflejados en mejorar la infraestructura, los hospitales, las escuelas. Van directamente a los bolsillos de los gobernantes. Los trámites son interminables, la burocracia es un chiste, dominada también entre cometas, como quien dice, sobornos y todo ese tipo de cosas. Incluso vos, si vas como turista, también lo vas a sufrir. Si querés hacer algo por las vías legales, tenés que pagarle a un montón de funcionarios para que te habiliten la posibilidad de que lo puedas hacer. Es por eso que la mayoría de la gente termina en la economía informal, en el mercado negro, dicho de forma literal, vendiendo productos en la calle o intercambiando productos, básicamente porque el sistema no les da otra opción. En este país, el destino de la gente no está en sus manos, sino en las de una élite corrupta que se queda con todo mientras el pueblo se hunde en la miseria. Y lo peor de todo es que con tanta crisis encima, nadie en el mundo se detiene a mirar lo que pasa en este lugar. Es un país olvidado, condenado a repetir su propio desastre una y otra vez. Más allá de todo esto, en el medio de la miseria y la desesperación, hay personas que día a día siguen luchando para poder salir un poquito más adelante. No importa cuántas veces le hayan prometido un cambio que nunca llegó, ni cuántas crisis se hayan pasado, siguen buscando la manera de sobrevivir, de alimentar a sus hijos y de encontrar algo de esperanza en un lugar donde prácticamente está todo en contra. Y eso se nota especialmente en la cultura. Acá la música y la danza son más que entretenimiento una forma de resistencia. Cuando cae el sol y el calor insoportable empieza a bajar, es común ver a gente reunida en torno a los tambores, cantando canciones que hayan pasado de generación en generación. En esos momentos, aunque sea por un rato, se olvidan del hambre, de la falta de luz, de la violencia. Es su manera de decirle al mundo, todavía estamos acá. Y lo mismo pasa con la gastronomía. No hay lujos, no hay ingredientes exóticos, pero con lo poco que tienen han sabido crear platos que en otras condiciones serían considerados auténticas delicias. Se cocina con lo que hay, cereales como el mijo y el sorgo, tubérculos, un poco de carne cuando se consigue y muchas salsas especiadas. La comida es simple, pero para ello es todo un símbolo de la comunidad. Compartir un plato de comida es un acto de solidaridad, porque nunca se sabe cuándo te va a tocar pasar hambre. Y una de las cosas que más llama la atención es la diferencia entre las generaciones, porque la gente de mayor edad está condenada a vivir ese tipo de vida y no sueña ni siquiera en imaginarse una vida mejor. Pero los más jóvenes, a través quizás de la radio, de alguna televisión vieja que haya en algún lugar de algún vecindario o alguno que otro que puede llegar a tener algún celular, les hace ver un poquitito de una realidad diferente con la que en un futuro, el día de mañana, quizás puedan llegar a soñar. Quieren escapar, quieren estudiar, quieren trabajar en algo que no sea solo subsistir. Pero la realidad los golpea fuerte. No hay oportunidades, no hay universidades accesibles, no hay un sistema que los ayude a progresar. La mayoría termina atrapada en la misma rutina de pobreza que sus padres y abuelos. Y aún así, con todas las dificultades, la cultura y las tradiciones siguen vivas. Porque aunque todo alrededor se caiga a pedazos, hay algo que ni la corrupción ni la miseria han podido destruir. El orgullo de quienes, a pesar de todo, se resisten a rendirse. El mundo prácticamente olvidó a este país. No es una potencia, no tiene recursos estratégicos que interesen a las grandes economías y tampoco genera noticias que capten la atención internacional. Está ahí en el mapa, pero pocos saben lo que realmente pasa en sus calles de tierras, en sus aldeas aisladas y en sus ciudades donde la miseria es el pan de cada día. Si no fuera por los informes de las organizaciones humanitarias que cada tanto suelen hacer, o por los rankings de pobreza extrema o de la tasa de natalidad, nadie hablaría de este lugar. La gente de este país no tiene acceso a educación de calidad, no tiene hospitales en condiciones, no tiene una economía que funcione, y los pocos recursos que podrían ayudarlos terminan en manos de los políticos corruptos de turno. Imagínate crecer en un lugar sabiendo que hagas lo que hagas, es imposible salir adelante. No porque fuese realmente imposible, sino porque ellos lo viven así. Por eso muchos se van, aunque salir del país sea casi tan difícil como quedarse. Las rutas son un desastre, los costos de viaje son impagables para la mayoría y encima las fronteras no son seguras. Muchos intentan cruzar hacia países vecinos con la esperanza de encontrar algo mejor, pero no todos lo logran. Algunos terminan atrapados en redes de trata, otros mueren en el camino y los que llegan a su destino muchas veces descubren que la vida afuera tampoco es fácil. Este es un país atrapado en un círculo de pobreza, corrupción e inestabilidad.
Y mientras no haya un cambio real en el sistema, la historia se va a seguir repitiendo. Pero ahora, lo que muchos estaban esperando, el nombre de este país. En el puesto 203 tenemos a Níger, un país donde la vida es una lucha constante, donde la gente sobrevive con lo mínimo que tiene y donde su futuro es tan incierto como cuándo va a suceder su próximo golpe de estado. Déjame en los comentarios qué opinión tenés acerca de este lugar y qué opinás de todo lo que te he comentado sobre la realidad de las personas que viven en este lugar. ¿Crees que en algún momento este país va a poder salir adelante o que se va a ir muriendo en el olvido de a poco? Si te gustó este video, suscríbete para no perderte los próximos puestos de este ranking. Y no te olvides de compartir este video para que más personas estén al tanto de lo que sucede en este país del que nadie habla. Te dejo acá la lista de reproducción del ranking con todos los videos que he subido con los demás puestos para que puedas ver e interiorizarse sobre países que la gente poco puede hablar. Nos encontramos ahora en el próximo puesto. Nos fuimos, de hecho.